El marchista cuencano Daniel Pintado ganó la prueba masculina de 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos y baña en oro al Ecuador, que tiene con él su primera medalla. El Vistazo visitó en Cuenca a la familia de Daniel Pintado, que vivió momentos de nerviosismo y alegría por el triunfo del marchista, que suma la sexta medalla en la historia olímpica del Ecuador. El municipio de Quito, ante las quejas, modificó la aplicación de las sanciones por el exceso de velocidad detectado con radares móviles. Las 2 primeras semanas del mes serán de controles preventivos. En la Asamblea se realiza el primer debate de la Ley de Protección Animal en medio de cuestionamientos por su polémico contenido. Tomógrafos, mamógrafos y resonadores magnéticos están en mal estado o no existen en los hospitales, y esto perjudica a los pacientes. El Vistazo muestra hoy la segunda parte de la serie. Los derechos humanos informan que hay un brote de tuberculosis en las cárceles del país y que el SNAI admite que 624 presos están contagiados. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pedirá a la Corte Penal Internacional orden de arresto para Nicolás Maduro por la represión y muerte de manifestantes en Venezuela. Y desde Abu Dhabi, Marlon Chito Vera cuenta cuáles son los cambios en su preparación tras la derrota ante Sean O'Malley, con los que busca ganar la pelea de este sábado, que será transmitida por la señal de Ecuavisa. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Iniciamos con la primera medalla olímpica de Ecuador en París 2024. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Daniel Pintado ganó en la competencia de 20 kilómetros marcha y Luigi Marchele cubrió esa victoria tricolor y estuvo en el momento en el que Pintado cruzó la meta. Luigi. Estefi, Gaby, amigos televidentes, ha sido una jornada de muchísimas emociones, histórico, porque Ecuador consigue una nueva medalla de oro en Juegos Olímpicos y, como lo decía Estefi, estuvimos ahí como testigos presenciales, cubriendo y acompañando al deportista en este nuevo logro. Lo hablamos ahora en Francia, Luz de Campeones. París, pintado de oro. Y mejor regalo de cumpleaños no pudo tener Daniel Pintado. Esta semana cumplió 29 años y llegó acá a París con una consigna: conseguir una medalla de oro. Pudimos estar en ese momento histórico que se desarrolló en la Plaza Trocadero, en las faldas de la Torre Eiffel, un gran escenario donde se desarrolló esta prueba, donde Ecuador tuvo 3 representantes: Daniel Pintado, David Hurtado y Jordi Jiménez. Pintado, que era uno de los 8 mejores en cuanto a las marcas establecidas en este año, y una prueba que se retrasó 30 minutos para su inicio. París amaneció bajo lluvia, con amenaza de tormenta, y por eso los organizadores pospusieron el arranque de esta carrera por 30 minutos. Una vez que empezaron a competir todos los marchistas que estaban clasificados a esta prueba, bueno, escampó, salió el sol, había mucha humedad y Daniel Pintado mostró una gran condición física, una muy buena preparación, pero además una estrategia. Su entrenador Andrés Chocho delineó una estrategia de manera que en la parte final él pueda rematar y triunfar por encima de sus rivales, ganándole a grandes marchistas del mundo como Perseus Karlström, Caio Bonfim, que obtuvo la medalla de plata, el mismo Álvaro Martín, el español, el italiano Stanos, que venía también con una medalla olímpica 3 años atrás, pero Pintado tenía una revancha personal. Él buscaba al menos obtener un diploma en los Juegos de Tokio y sin embargo quedó fuera de esa posición, quedó en puesto 12. Ahora logra coronarse como campeón olímpico y emula lo que hizo Jefferson Pérez. La primera medalla de nuestro país fue en el 96, en esta misma disciplina, los 20 kilómetros de marcha, y acá también estuvo presente Jefferson Pérez dando su apoyo a Daniel Pintado. Con ustedes, un resumen de esta jornada maravillosa e histórica para el deporte ecuatoriano. Y Jordi Jiménez. Desde que empezó la competencia, los ecuatorianos conformaron el pelotón de los que lideraban la carrera, que se mantuvo prácticamente hasta superar los 14 kilómetros. Pero al llegar al kilómetro 17, el grupo se disolvió,
Quedaron pocos marchistas y entre ellos figuraba a Daniel Pintado, que con una estrategia bien planificada logró retener la energía suficiente para el tramo final. Y así fue, en la última vuelta Pintado dejó atrás a todos sus rivales y llegó solo a la meta. Tras una hora, la alegría de sentirse campeón olímpico en la misma prueba que 28 años atrás, le dio a Ecuador una medalla de oro por primera vez. Y bueno, Daniel Pintado, luego de la competencia, conversó con los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial. Ecuavisa estuvo ahí y allí recordó, en 2008, él observó a Jefferson Pérez ganar la medalla de plata en el coliseo que tiene el mismo nombre que el doble medallista olímpico, el Coliseo Jefferson Pérez Quesada, ahí en Cuenca. Eso fue uno de los motivos de inspiración para Daniel Pintado para dedicarse a la marcha y miren, años después viene a obtener este oro. Escuchemos las declaraciones del flamante campeón olímpico ecuatoriano, Brian Daniel Pintado. Es muy difícil decir, es una medalla olímpica, es un oro olímpico, pero también he sacrificado mucho tiempo con mis hijos y las personas que me conocen saben cuánto amo a mis hijos, cuánto me gusta despertarme con ellos todas las mañanas. Así que creo que con el oro era la única forma en la que podría haber dicho que valió la pena y pues gracias a Dios te puedo decir que valió la pena. En el 2008 yo vi la competencia de Jefferson Pérez en el Coliseo Jefferson Pérez, lleva su nombre, y vi cómo todo un pueblo se levantó, todo un país festejó esa medalla y en mi mente pensé, dije, lo que genera el deporte es algo increíble y siempre tuve la sensación de querer eso, de dedicar esto a todas las personas trabajadoras de Ecuador, a todas las personas que se levantan para darle un alimento a sus hijos, para trabajar por ellos, a pesar de muchas circunstancias negativas que tiene el Ecuador. Hay muchas personas que luchan y pues esto va en representación de todas esas personas que están ahí. ¿Quién es el hombre del momento? ¿Quién es Brian Daniel Pintado, el nuevo medallista de oro olímpico para Ecuador? 29 años, una trayectoria deportiva larga pero impecable, con 3 Juegos Olímpicos en su haber y, claro que sí, muchos sacrificios en el camino. Con ustedes, un perfil de Daniel Pintado. Daniel Pintado es de Cuenca, la tierra de los marchistas. Tenía 1 año cuando Jefferson Pérez ganaba la medalla de oro en Atlanta y ahora que tiene 29, se fundieron en un abrazo luego de cruzar la meta porque ya no es solo inspiración, sino además compañero del mismo Olimpo. Pintado recién cumplió los 29. Los cumplió allá en París hace 3 días, pero tenía 13 cuando los entrenadores identificaron su potencial como marchista. Ya antes, el espíritu deportivo que lo alimenta lo había hecho transitar por el fútbol y la natación, también por el taekwondo, pero sería como andarín que empezaría a recoger medallas como si fuera un asunto cotidiano. En 2008 se ganó la primera en los Juegos Sudamericanos Escolares en Zamora Chinchipe. Allí iniciaba el camino que habría de recorrer con disciplina, con sacrificios, hasta alcanzar el gran objetivo. Se clasificó a los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y llegó en el puesto 37. En 2018 fue quinto en el Mundial de Marcha que se celebró en Taikán, China, y más tarde campeón de los Juegos Sudamericanos que se dieron en Cochabamba. Los éxitos seguían, pero el objetivo de Daniel Pintado eran los Juegos Olímpicos. Los anillos los lleva tatuados en el lado derecho de su torso. En los Juegos de Tokio ocupó el puesto 12, pero eso no le era suficiente. Al terminar Tokio fue cuando me dije, París tiene que ser diferentes. Voy a hacer todo lo posible para que en París estar entre los mejores del mundo. Cambié de mi equipo, cambié totalmente de mentalidad, le dediqué mucho más tiempo a esto. En el Mundial de Budapest en el 2023 fue medalla de plata a 4 segundos del español Álvaro Martín, quien hoy tuvo que conformarse con la medalla de bronce ante la exhibición de caminata que en el último kilómetro dio el talento ecuatoriano. Las lecciones habían sido aprendidas. Y ahora creo que no me voy a dejar que me pasen en el remate, creo que voy a estar muy fuerte y pues tengo una estrategia clara de lo que quiero hacer. Como Ronaldo, costumbre que tiene desde hace años y que replica en cada victoria como dedicatoria a su hijo, que es hincha del Real Madrid y de la estrella portuguesa del fútbol. La de hoy
Es la cuarta presea dorada que Ecuador obtiene en su historia de participaciones en Juegos Olímpicos. Y no es que Daniel se haya pintado de oro, él es de metal noble y en 1 hora con 18 minutos y 55 segundos ha encendido un brillo que ya no se apaga nunca. Bueno, son las 8:11 p.m. acá en Francia, 13 horas con 11 minutos en territorio ecuatoriano. Nosotros vamos a cortar este primer enlace. Estamos en Saint-Quentin, donde ya empezó la prueba de BMX Racing. Alfredo Campos será el próximo ecuatoriano en competir. Él estará en la tercera tanda del primer hit de esta competencia. Así que bueno, más adelante nos vamos a conectar con más novedades deportivas y por supuesto con noticias del hombre del momento, Daniel Pintado, el flamante campeón olímpico. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la represión y muerte de manifestantes. Almagro asegura que el baño de sangre que prometió Maduro ya lo ha cumplido. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, el secretario general Luis Almagro anunció que pedirá a la Corte de La Haya cárcel para Nicolás Maduro. Maduro anunció un baño de sangre, lo está cumpliendo, 17 muertos. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Almagro dijo que tomando en cuenta la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte de La Haya sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, ha llegado el momento de presentar cargos contra los responsables, incluyendo a Maduro. El caso contra Venezuela en La Haya toma tiempo. En 2022 el gobierno de Maduro solicitó que la causa sea suspendida. Alegó que es un tema interno que debe resolverse en el país, pero un año después la Corte ordenó reanudar el proceso porque la investigación ofrecida por Venezuela no avanzó. La postura del secretario general de la OEA se dio después de que el organismo fracasó en un intento por emitir una resolución para exigir a Maduro que publique las actas de las elecciones y dé paso a una auditoría independiente. El proyecto fue bloqueado por países aliados de Venezuela que se abstuvieron en la votación, como Brasil y Colombia. Gracias, Colombia. Brasil asumió hoy la custodia de la Embajada de Argentina en Caracas y con ello la protección de 6 opositores venezolanos que están refugiados en la sede diplomática hace 4 meses. El relevo quedó plasmado en esta foto en la cual un representante de Brasil izó la bandera de su país. El presidente argentino Javier Milei y la líder opositora María Corina Machado agradecieron al mandatario Luis Ignacio Lula da Silva por el gesto. Las autoridades chavistas expulsaron a los diplomáticos de Argentina y otros 6 países latinoamericanos por expresar sospechas de un fraude electoral. El movimiento Revolución Ciudadana toma distancia de la situación política en Venezuela luego de haber participado como veedor de la jornada electoral con una legisladora, un consejero de participación y un exfiscal. La presidenta de la organización política, Luisa González, no quiere hablar de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador. Luisa María Heredia con el informe. A Luisa González, quien preside el movimiento Revolución Ciudadana, no le interesa pronunciarse sobre lo que ocurre en Venezuela. No tengo ninguna intención de ahondar en cómo se lleva la democracia o demás allá, Venezuela y su sistema democrático o no. De esa manera, González evitó reconocer el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro, algo que sí hizo su máximo líder Rafael Correa, y también evitó referirse a la posibilidad de que los resultados proclamados no reflejen la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano, como denuncia la oposición. Eso tendrá que verlo su pueblo, la autodeterminación de cada uno de los pueblos, y si quieren cambiar de sistema, pues lo harán. Lo curioso es que personajes vinculados a la organización política que González encabeza son los únicos representantes de Ecuador en el grupo de veedores internacionales a los que el chavismo permitió el ingreso a Venezuela para observar los comicios, que luego dieron su aval a Maduro. El ex abogado de Rafael Correa y Jorge Glass, y consejero suplente de Participación Ciudadana Eduardo Franco Loor, quien integró la denominada
denominada Liga Azul cumplió ese rol. También el exministro y fiscal general del Estado del Correísmo, Galo Chiriboga, y Mónica Palacios, asambleísta de RC5, quien incluso compartió imágenes del recorrido que hizo en 7 recintos en sus redes sociales y aseguró que los comicios se desarrollaron con normalidad desde el arranque de la jornada electoral hasta la proclamación de resultados. A la misma invitación se sumaron Renzo Troncoso del Frente Unitario de Trabajadores y René Maullé, quien fue diputado por el Partido Comunista. De la derecha no hubo nadie. Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye, y la legisladora suplente de la misma organización, Iris Triviño, fueron deportadas desde el aeropuerto de Caracas, pese a que también habían sido invitadas. El municipio de Quito modificó la aplicación de las sanciones por exceso de velocidad. Las sanciones por exceso de velocidad se aplicarán bajo un nuevo esquema en Quito, 1 semana al mes para conductores de transporte público y 2 días para vehículos particulares. El resto de controles serán preventivos. Adriana Bermeo detalla el cronograma. El municipio de Quito dio marcha atrás en la aplicación de multas por exceso de velocidad y presentó un nuevo esquema para prevenir accidentes de tránsito. En un video de 12 minutos que se publicó en redes la noche del miércoles, el alcalde Pavel Muñoz explicó que las 2 primeras semanas de cada mes se realizarán operativos preventivos sin sanción. La tercera semana se penalizará a los conductores de transporte público y pesado que superen los rangos permitidos de velocidad. Lo mismo regirá para vehículos particulares los 2 últimos días de cada mes. La decisión se tomó tras un día de aplicación de las sanciones por exceso de velocidad que concluyó en la detención de una persona. Las condiciones de los operativos se mantendrán. La Agencia Metropolitana de Tránsito informará con anterioridad el lugar, día y hora en que se realizarán. Los límites permitidos y sanciones están estipuladas en el Código Penal. En zonas urbanas, entre 50 y 60 kilómetros, la multa es de $138. Los que superen ese rango irán presos 3 días, perderán 10 puntos en la licencia y pagarán $460. He dispuesto que si hay un ciudadano que transgrede esa norma, que va a 64, 65, 67 kilómetros por hora y es puesto ante un juez, nosotros, es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad, le sugiera al juez, que es lo único que podemos hacer, que la sanción no sea la privación de la libertad. En 2 frentes se busca modificar este artículo. El próximo lunes, el abogado André Benavides presentará una demanda de inconstitucionalidad. La pena privativa de libertad de 3 días contraviene el artículo 76 de la Constitución de la República al ser una sanción desproporcionada, lo cual guarda fundamento con lo que ya en su momento se pronunció la Corte Constitucional respecto a la cárcel por llantas lisas. Y en la Asamblea Nacional, la mañana de este jueves, Construye presentó la reforma para que solo cuando el conductor sea reincidente por 5 ocasiones sea sancionado con cárcel. El Pleno de la Asamblea trata el primer debate del proyecto de ley de protección y defensa animal, que es cuestionada por varios sectores productivos. Patricio Díaz cubre la jornada en el Palacio Legislativo y tiene los detalles. Patricio. Gaby, sí, hace poco se suspendió la sesión para la tarde, se retomará, y lo primero que hizo la Asamblea fue recibir en el Pleno a los sectores que están a favor y en contra de esta ley de defensa y protección de los animales. Estuvieron aquí representantes del sector productivo y también representantes de colectivos de defensa y protección de los animales, precisamente, porque de acuerdo al sector productivo, los cambios que hizo la Comisión de Biodiversidad en este proyecto que se presenta hoy habrían sido beneficiosos. Ellos reconocieron, por ejemplo, el que ya no exista la prohibición de exhibir animales faenados o cocinados. También la prohibición que existía o determinadas prohibiciones que existían para el enjaulamiento de aves y las exigencias para el faenamiento de animales de consumo. De todas formas, aquí se resaltó que la norma debe ser aprobada y tramitada debido a la decisión de la Corte Constitucional, que fue la que impuso que exista una ley en defensa y protección de los animales. Pero escuchemos qué es lo que dijeron los sectores que estuvieron invitados a la Asamblea.
Aplaudo la eliminación de disposiciones absurdas como las que pretendían incorporar a los animales dentro de los grupos de atención prioritaria. Sí, junto con nuestros niños, con nuestros ancianos, personas con discapacidad o personas con enfermedades catastróficas. Proyecto de ley construido, curiosamente, desde la Defensoría del Pueblo a espaldas del pueblo. Un proyecto de ley que tiene una carga ideológica muy grande, un proyecto de ley que planteaba la humanización de animales o, si queremos verlo por otro lado, la deshumanización del humano. Porque eso es lo que estaba planteando el proyecto de ley, cuando nos quitaba todos los parámetros, interés superior del animal y otro pocotón de cosas. Bien, para la tarde está previsto que los legisladores debatan los textos de esta norma y de lo que pasará esta tarde, las observaciones regresarán a la Comisión de Biodiversidad para que prepare un informe para segundo debate. De acuerdo a lo que dijo el presidente de la comisión, tendrían hasta el mes de febrero para aprobar esta ley de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, y en ese lapso igualmente seguirán recibiendo tanto a los sectores productivos como a los sectores de defensa de los animales. Es la información desde la Asamblea Nacional. Hoy iba a conocerse la sentencia número 12 del caso Metástasis en contra de un abogado que aceptó su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero, pero a último momento desistió. Jacqueline Rodas nos cuenta lo que ocurrió en esa audiencia. El abogado César Acaro, procesado en el caso Metástasis, firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y recibir una pena reducida, pero desistió este jueves en la audiencia. El fiscal Wilson Toainga pidió al juez que lo sentencie a 40 meses de prisión. Presentó chats de Acaro con Cristian Romero, abogado de Norero, sobre 3 pagos para que coopte a 2 jueces de Cotopaxi que debían resolver el habeas corpus para liberar a Joana Zambrano Tigua, hermana del narcotraficante, en julio de 2022. El fiscal mostró los depósitos a favor del procesado: $4.900, $3.000 y $2.100, $10.000 en total. En chats entre Romero y Norero se lee que uno de los jueces no cumplió lo ofrecido. El tribunal aceptó el habeas corpus, pero solo dispuso que se atienda la salud de la hermana de Norero, no su libertad. Toainga dijo que esto ocurrió porque por esos días hubo presión de la opinión pública. El fallo causó la ira de Norero, quien llamó la atención a Romero y exigió la devolución del dinero, como consta en otros chats expuestos en la audiencia. Acaro entregó este cheque el 2 de agosto por $10.000 a favor de Romero. Antes de emitir sentencia, el juez repreguntó al procesado si tiene alguna observación sobre las pruebas presentadas. Él pidió un receso, se reunió con su abogada y luego dijo que acepta que hubo 3 depósitos. Sin embargo, no se hace responsable de hechos que según él no ha cometido. Retiró su pedido de procedimiento abreviado. Con ello, César Acaro será juzgado junto con los otros 36 procesados que van a juicio ordinario y se expone a una pena de hasta 10 años de prisión. Tomógrafos, mamógrafos y equipos de resonancia magnética en mal estado dificultan la atención de pacientes en la red pública del país. Un informe al volver. Hospitales. Deficiencia en equipos. Ecógrafos, mamógrafos y aparatos para resonancias magnéticas son parte de los equipos médicos dañados en los hospitales públicos. Pacientes aseguran que incluso no se han podido realizar exámenes desde el año pasado. Carla Delgado con una segunda entrega de la serie especial de Televistazo. Los tomógrafos escasean o están dañados en los hospitales públicos, pero hay otras máquinas que mortifican a los enfermos que no tienen otra opción. Mamógrafos, ecógrafos y resonadores magnéticos lucen igualmente críticos. El mayor de ellos es el de los resonadores. Según testimonios de pacientes y trabajadores, por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, no sirve desde febrero de 2023. El resonador y los tomógrafos, que de hecho solo funcionaron el día que vinieron a supuestamente la inauguración de Tales.
De ahí no funcionaron ningún día más. ¿Cuándo fue esta inauguración? Esto fue el fin de mes anterior. A los pacientes cuando los enviamos con esto de las resonancias o tomografías que no se pueden realizar aquí, se les deriva a otros lugares. Y cuando llegan a la hora o un día antes de tal examen, les dicen que no se les puede hacer porque el hospital está debiendo a tales clínicas que son derivadas. Este hospital del Ministerio de Salud en Quito era el único que contaba con esa máquina. Un resonador magnético usa imágenes y ondas de radio y puede diagnosticar desde rupturas de ligamentos hasta tumores. Hay reportes de al menos 3 resonadores que no están funcionando en hospitales de Pichincha y Guayaquil. 2 de ellos son de la Seguridad Social. Según un reporte del IES, el resonador del Hospital Carlos Andrade Marín ya fue adquirido y está en proceso de instalación, aunque no especificaron cuándo entrará en funcionamiento. El resonador del Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil está igualmente dañado. En su caso, hay un proceso de adquisición publicado en el portal de compras públicas por $1.200.000. En el Hospital Público José María Velasco Ibarra, al sur del Tena, el mamógrafo está dañado. Así afirman las pacientes que son derivadas a Quito o Ambato. Mónica es una de ellas. Mamografía sé que no hay, tengo que hacerme particular. Hacen un trabajo con el Departamento de Trabajo Social y lo mandan a Quito. Las autoridades no explicaron cuándo solucionarán el problema. Tampoco permitieron al equipo de Televistazo ingresar al hospital. En Cuenca no está operativo el único mamógrafo del Hospital Vicente Corral del Ministerio de Salud. Se ha suspendido la operación de este equipo por la obra de intervención civil que es para el área de hemodinamia. Son equipos sumamente delicados en donde hay que cuidarlos del polvo que genera obviamente las intervenciones civiles y no se los puede mover porque son equipos fijos al piso. Entonces, por esa razón, el equipo no está prestando sus servicios. Por ahora las pacientes son enviadas a hospitales de Azogues. En Guayaquil el IES reporta un mamógrafo fuera de servicio en uno de sus hospitales, pero no precisó en cuál. Los datos generales sobre mamógrafos, ecógrafos y resonadores magnéticos los tiene el Ministerio de Salud, que se mostró hermético. Hay, por supuesto, más hospitales con equipos fuera de servicio que no atendieron requerimientos para ser entrevistados. Y esta noche, en una nueva entrega, presentaremos los problemas con los equipos de oncología. Estados Unidos y Rusia efectuaron el canje de prisioneros más grande de los últimos tiempos. La negociación incluye a otros países occidentales como Alemania y Noruega y se completó después de meses de conversaciones con la mediación de Turquía. Se trata de 26 personas, entre ellas los estadounidenses Paul Whelan, ex soldado encarcelado en Rusia, y el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, condenado la semana pasada a 16 años de cárcel por espionaje. La operación de intercambio se dio en el aeropuerto de la ciudad turca de Ankara. 2 millones de personas participaron en el sepelio de Ismail Haniyeh, alto dirigente político del grupo Hamas, fallecido ayer durante un ataque atribuido a Israel en Teherán, capital iraní. La multitud se congregó en las calles de Teherán durante los funerales de Ismail Haniyeh, el más influyente líder político del grupo Hamas, cuyo asesinato agrava la crisis en Medio Oriente y hace más difícil, según los expertos, que se concrete un alto al fuego entre Israel y la milicia palestina en medio de la guerra en la Franja de Gaza. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, estuvo en el homenaje. Haniyeh había participado de manera indirecta en las negociaciones entre Israel y el grupo Hamas desde Qatar. Viajó a Irán para la posesión del presidente Masoud Pezeshkian y fue la última vez que se lo vio en un acto público, pues horas después, y según la denuncia iraní, murió en un departamento en la residencia de alta seguridad que le habían asignado. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que en el sitio estalló una bomba escondida hace meses que fue activada a distancia. Irán acusa a Israel, pero ese gobierno no confirma o niega el ataque. El diplomático israelí Jonathan Miller, en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo defendió el que dijo es el derecho a perseguir a cabecillas de Hamas y de grupos que los apoyan. Un día antes, un alto dirigente de la guerrilla de Hezbollah murió en un ataque de Israel en un barrio de Beirut, en Líbano.
Luego de esta ceremonia masiva de despedida, el cuerpo de Ismail Haniyeh será llevado a Doha, en Qatar, lugar de su residencia, donde será sepultado. Se incrementa a 270 el número de fallecidos por deslizamientos de tierra en el estado de Kerala, en India. Las lluvias continúan desbordando ríos y destruyendo edificios. En el distrito de Wayanad, estado de Kerala, en el sur de la India, este edificio fue derrumbado y arrastrado por un río desbordado. Es parte de la destrucción causada por los aguaceros que trae la época del monzón a esta región montañosa de gran afluencia de turistas, que se vio golpeada por 3 deslizamientos de tierra. 200 miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea dan respuesta ante la emergencia. Confirman que han rescatado a 1,000 personas, pero así también la cifra de víctimas fatales aumentó a 270. Hay carreteras colapsadas, así como puentes y viaductos que fueron arrasados por el agua, haciendo más difícil el traslado de los heridos. Al mismo tiempo, rescatistas buscan posibles sobrevivientes entre el barro y los escombros de las casas arrasadas. La Oficina Meteorológica de India advierte que las lluvias continuarán durante este y el próximo mes. Venecia impone nuevos límites al turismo masivo. La ciudad italiana ha dispuesto que a partir de este mes los grupos de visitantes deben ser máximo de 25 personas. Con ello buscan reducir las aglomeraciones, fomentar visitas más largas y mejorar la calidad de vida de los residentes. Otra medida puesta a prueba este año fue el cobro de una tarifa de 5 euros para quienes vayan solo un día. A Venecia llegan cada año 30 millones de turistas. Autoridades de Turquía examinan una polémica ley para controlar la población de perros callejeros. El debate iniciará en el Parlamento este domingo y uno de los artículos propone la eutanasia para canes enfermos o con comportamiento negativo. Varios grupos defensores de los derechos de los animales abogan, en cambio, por una campaña de esterilización. Isla Sur, en Nueva Zelanda, acumula hasta 1 metro de nieve luego de una de las tormentas más largas e intensas en muchos años. Duró más de 30 horas y se convirtió en un elemento para la diversión de pobladores y turistas, aunque ocasionó el cierre de carreteras y preocupación entre agricultores y ganaderos de zonas altas, que luego de un otoño muy seco consideran que tanta nieve es un peligro para 25 millones de ovejas en la región. El Comité Permanente de Derechos Humanos alerta sobre la proliferación de tuberculosis en las cárceles del país. Según la autoridad del Servicio de Atención a Privados de Libertad, hay 624 presos con esta enfermedad. Lo informa Bessie Granja. Fue en la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que Luis Aldumbide, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, confirmó que 624 presos están contagiados de tuberculosis en las 35 cárceles del país. La situación más crítica es en Guayas, que concentra el 69%, es decir, 435 casos. Marta Macías, directora de la Penitenciaría del Litoral, detalló que en ese centro los presos están aislados en el pabellón número 7, pero también hay otros en cuarentena en las alas 1 y 2 del pabellón 10. Según la autoridad del SNAI, se han desplegado brigadas de tamizajes en los reclusorios para verificar si hay nuevos contagios. Para el Comité Permanente de Derechos Humanos, la pasiva acción de los titulares del Servicio de Rehabilitación Social ha provocado la proliferación de contagios. Esto sumado a la militarización en las cárceles que impidió desde enero hasta marzo de este año el acceso del personal de salud para el tratamiento de estas enfermedades. No es solo llevar al preso al doctor o al preso al hospital, sino de qué forma yo aseguro un tratamiento de manera que combato la enfermedad de manera integral. No es solo llevarle al doctor, bueno, dejaste de escupir sangre, te devuelvo y vuelve a mi despacho cuando vuelvas a escupir sangre. En un informe, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura publicó sus preocupaciones sobre el manejo que el Estado ecuatoriano le da a la situación carcelaria. Entre sus... A la distancia, y así lo vivieron.
A más de 9.000 kilómetros de París, una familia vibraba en Cuenca con cada paso de Daniel Pintado hacia la victoria. Un triunfo dorado que brilla con la luz de dos pequeños, Nicolás y Montserrat. A los pequeños no les importó la madrugada y emocionados se mantuvieron despiertos hasta ver a su héroe cruzar la línea. Al amanecer no pudieron contenerse y salieron a gritarle al mundo el triunfo de su padre. Así lo hizo Nicolás, de 9 años, con todos aquellos que se acercaban. Él ya se lo esperaba, sabía que este jueves sería un día de gloria. No en vano, horas antes había retratado a su papá en el podio, al pie de la Torre Eiffel, imagen que subió a las redes sociales con una convicción tan firme que parecía presagiar el oro. En el centro de Cuenca, Nico emuló el paso de la marcha junto a Claudio Villanueva, colega y compañero de pista de su padre. Me sentí así, pensé que era un sueño y luego me di cuenta que era real y súper emocionado me sentí, la verdad, no sé cómo explicar cómo me sentí. Al sur de la capital Azuaya, en el barrio Virgen de Bronce, la madre, los hermanos y los sobrinos de Daniel Pintado saltaban de alegría, flameando la tricolor y gritando el nombre del campeón. Ya no creo que tenía corazón ese rato porque no sabía, o sea, era llorar, o sea, decir gracias Dios porque él cumplió su sueño, él logró su objetivo. Con orgullo, el padre de Daniel, Fausto Pintado, mostraba esta mañana los trofeos, medallas y reconocimientos que ha recopilado desde que inició esta disciplina a los 5 años. Me siento muy emocionado y lo único que le digo a mi hijo, gracias por todo este privilegio que nos da de sentirnos contentos. Realmente es una emoción. Mientras tanto, en París, el dibujo de Nico encontró eco. Su papá posó con la foto de sus dos pequeños al pie de la Torre Eiffel, sellando su victoria con el amor que cruzó continentes y por el que hoy proclamó, valió la pena. Petroecuador admitió que el exgerente cambió una norma interna que ahora permite firmar contratos con empresas acusadas de corrupción en la comercialización internacional. El documento permite que Trafigura sea la principal contratista de transporte de Petroecuador. Francisco Garcés sigue la información. La normativa de operaciones de transporte internacional de Petroecuador permite que empresas acusadas de corrupción sigan contratando con la petrolera estatal para transportar crudo y derivados. Hasta 2023 la normativa incluía un artículo que lo prohibía. Esa disposición fue cambiada por el entonces gerente de Comercio Internacional, Reinaldo Armijos, después de los requerimientos de las áreas comerciales y logísticas de la empresa, que aseguraban que no era aplicable ni se ceñía a los preceptos constitucionales. Por eso el artículo fue cambiado por otro que dice que las empresas que no podrán contratar con Petroecuador deben tener sentencia ejecutoriada por actos de corrupción. La modificación abrió la puerta para que Trafigura se convierta nuevamente en el principal socio de Petroecuador para el transporte de crudo y derivados. En lo que va del 2024, Petroecuador ha adjudicado a esa empresa 13 de los 34 contratos de transporte internacional. Trafigura es una de las 7 empresas acusadas de pagar sobornos a funcionarios de Petroecuador para hacerse de millonarios contratos de comercio internacional. Lo admitió el exgerente de Comercio Internacional entre el 2010 y 2017, Nielsen Arias, quien ante la justicia de Estados Unidos confesó haber recibido $13,5 millones de sobornos. Las estatales chinas Petrochina y Unipec han ganado 9 de los contratos de transporte de crudo y derivados del 2024. Esas empresas también constan entre las principales beneficiarias de los contratos de comercio internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Petroecuador aseguró que aplica un nuevo sistema de gestión antisobornos para el área de comercio internacional y así prevenir, detectar y enfrentar actos de corrupción, mientras la norma cuestionada sigue vigente.
Por los 100 años del cine ecuatoriano se prepara una amplia agenda cultural en Quito, en Guayaquil y Cuenca. ¿Cuáles son las películas más antiguas que se filmaron en el país? Valeria Navarro con la respuesta. El cine ecuatoriano cumple 100 años. La primera película de ficción fue hecha por el guayaquileño Augusto San Miguel en 1924. Se tituló El Tesoro de Atahualpa y solo existen registros de periódicos que narran la trama. Hablan de los actores que participaron, como Evelina Orellana, primera actriz profesional del país, y los teatros donde se proyectó. El cineasta falleció 13 años después y la leyenda popular dice que pidió ser enterrado con las cintas. En todo caso, desaparecieron. En la Cinemateca de la Casa de la Cultura existen 5.000 películas ecuatorianas. La mayoría fueron filmadas en 35 y 16 milímetros. Sus especialistas limpian las cintas, unen fragmentos y las digitalizan. La más antigua es Terror en la Frontera de 1929, dirigida por Luis Martínez Quirola. Dura 7 minutos y fue grabada en Ambato. Es la historia de un vaquero. La más taquillera fue El cielo para la Cunchi Carajo, filmada en 1975 por Gustavo e Igor Guayasamín. Se inspiró en la novela Guasipungo de Jorge Icaza y cuenta la historia de un indígena que quiere enterrar a su esposa, pero no tiene dinero. Desesperado, roba una vaca y el mundo se le viene encima. El documental más antiguo es el festejo por el centenario de la batalla de Pichincha. Su producción fue ordenada por el expresidente de la República, José Luis Tamayo, en 1922. El rollo fue encontrado en 2015 en la Embajada de Ecuador en París. Parte de estas películas se proyectarán este 1 de agosto a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja en la Casa de la Cultura en Quito. Serán musicalizadas en vivo. Conmemorar esta fecha es también pensar sobre el archivo y la memoria audiovisual del país. Durante agosto hay proyecciones de películas ecuatorianas como Prometeo Deportado, Ratas, Ratones y Rateros y conversatorios de cine gratuitos en universidades, teatros, museos y salas de Quito, Guayaquil y Cuenca. La agenda está en la página cinematecanacional.org.